Muy buenos días en el amor del Señor. Amén. No escuchamos. Buenos días, amor del Señor. Yo pensé que ya se estaban yendo a almorzar, ¿eh? Bien, hermanos, es un día muy especial para todos nosotros. Yo sé que todos los días es especial cuando se celebra Día del Niño, Día del Padre, Día de la Secretaria, todos los 30 y tantos, 63 días, pero damos siempre énfasis a un día y hoy día nos toca meditar, reflexionar acerca de nosotros que somos los papás. Queremos que el Señor nos haga recordar. Yo sé que muchos hay matrimonios, papás jóvenes, pero también tenemos papás ya a la edad avanzada y la palabra en esta mañana quiere hacernos reflexionar. Nos vamos a Efesios capítulo 6, verso 4. La enseñanza que he puesto para hoy día, el Día del Padre: cómo evitar hijos rebeldes. Cómo evitar hijos rebeldes. Efesios capítulo 6, verso 4. Todos vamos a la lectura este versículo a la voz de 3. 2, 3. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Incline sus rostros. Te damos la gloria, la honra, soberano Dios, porque eres tú que estás aquí presente. Tu Espíritu Santo está, Señor, en este lugar. Eres tú hablándonos en esta mañana, Señor, algunos consejos de tu palabra, de hombres que ellos cometieron igual como nosotros muchas equivocaciones, muchos errores. Y eso es lo que queremos, Señor, que tú nos dirijas de principio a fin, Señor, este tiempo tan especial por ser el Día del Padre. Aún nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales, ellos también entiendan que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos postreros, es donde tú, Señor, seas el buen consejero por excelencia, que tú nos dé a conocer tu palabra. Muy agradecido, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, como decíamos, la enseñanza sobre el tema cómo evitar hijos rebeldes. Pero primero queremos conocer por qué se dice papá. Papá es sinónimo, o padre es sinónimo de protección, cuidado, sacrificio y responsabilidad. También en cuanto a lo calificativo, habla como esforzado un padre, dedicado y buen proveedor. Se identifica también al padre por su paciencia, por su misericordia, entrega, desinteresado y gran fortaleza. Así es lo que podemos resumir de esta palabra padre, tal como ya hemos mencionado. Pero queremos algunos consejos para todos. Yo también me incluyo ahí porque yo también soy papá, como todos mis hermanos que tenemos esta responsabilidad y un gran privilegio ser padre. Gloria al Señor. Vamos a la primera parte. Los padres no son perfectos. ¿Cuánto decimos amén? Los papás no somos perfectos, los hijos que nos están escuchando. El único Padre perfecto es nuestro Dios. Él es el único Padre perfecto, solo nuestro Padre celestial. Por eso que el Señor, a través de su siervo San Pablo, nos da el consejo a Timoteo y también para nosotros, y también a la iglesia de Éfeso que hemos dado lectura en este verso 4. Entonces Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Bien, cuando dice no provoquéis a ira, quiere decir
no provocar una actitud de resentimiento pecaminoso en nuestros hijos. Vuelvo a decirlo, provocar a ira quiere decir que nosotros como papás no debemos provocar, porque esto es una actitud de resentimiento pecaminoso en nuestros hijos, la cual nos revela cuán frágil y delicado es la responsabilidad del niño. Gloria al Señor. Pero cuando caemos en este error, vamos a ver algunos que hemos cometido ciertas equivocaciones. Yo sé que hay mucho que hablar de esto, pero por lo menos he señalado unos 10 y luego hablaremos ejemplos también de personas, papás en la Biblia. Bien, ¿cómo caemos en este error de provocar a ira a nuestros hijos? Por las siguientes equivocaciones. Número 1, les sobreprotegemos. Eso sucede cuando los papás, recuerden mis hermanos mayores como yo, que ya estamos en la tercera edad. Cuando nuestro primer hijo o primera hija viene a este mundo, nos sentimos tan contentos, tan gozosos, hermanos. Y tratamos en lo posible de sobreprotegerlos a ellos. Le llevamos, recuerde, haga memoria. Yo estoy recordando ahora a mi hija Damaris, ¿no? Siempre yo lo llevaba para a esa edad pequeña, de 3 que lo empezó y era... Hagamos memoria, hermano, ¿no? Siempre protegiendo porque eran pequeños y muchas veces nos olvidamos que ya nuestra hija o hijo que es pequeño pues ya va avanzando entre la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, y algunos papás seguimos sobreprotegiéndolo a ellos. Ya cuando le decimos hasta los 5 años, mi bebé, pero cuando ya cumplen, hermanos, 25 años, 30 años, algunos papás y mamás le decimos, mi bebé, y el nombre que usted da, porque eso es lo que lleva en nuestro corazón, pero ya no es un bebé, un joven de 25 años, no podemos decir bebé. Entonces las consecuencias vienen, hermanos, cuando nosotros le damos ese trato, lo sobreprotegemos y no queremos eso, hermanos. Mucho lo mimamos a nuestros hijos cuando ya son mayores, tengamos cuidado en eso. Podemos también hablar sobre algunos, hermanos, y eso sí es un poco fuerte porque hemos sido criados muchas veces de padres inconversos. ¿Y qué sucede cuando no hay una doctrina de la palabra? ¿Qué pasa? Segundo punto, muchos maldecimos a nuestros hijos. ¿Cómo? Le tratamos como si todavía estaramos nosotros en el mundo. Le decimos, y usted lo sabe, es fuerte decirle, tonto, hace las cosas mal, eres burro, y tantas cosas que lo maldecimos a nuestros hijos. Hermanos, y eso no es correcto, porque usted, al decir eso, usted como autoridad, como papá, tenemos, hermanos, dice la Escritura que, vamos a leerlo mejor en Proverbios, tenemos ahí 18:21 de Proverbios, que usted y yo como autoridad estamos, hermanos, dando bendición o maldición a nuestros hijos. Proverbios capítulo 18:21. Dice así la palabra del Señor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se da cuenta lo que dice este verso 21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que usted habla a sus hijos, ellos muchas veces, hermano, lo atesoran, esa maldición. Y eso no queremos eso. Quizás en la vida mundana, sí, antes de conocer al Señor, ¿qué no se ha dicho a los hijos? Se le ha maldecido de una y otra manera, pero ya no, cuando venimos al Señor, tiene que haber un cambio total en la manera de poder corregir a nuestros hijos. Así que, amados hermanos, hermanas, tengamos cuidado. Igual los matrimonios que están empezando, no hablar cosas negativas a nuestros hijos o hijas, porque ellos lo asimilan, porque usted es una autoridad como padre. Y hay que tener cuidado, como dice la Escritura, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Más bien usted debe bendecir a su hijo. Se equivoca, bueno, vea, pero ya vas a mejorar. O sea, tratar de que nuestro vocabulario, nuestra boca mencione cosas agradables para nuestros hijos, nuestras hijas, y así será. Ya no darle cosas que van ellos a llevarlo en su corazón. Vamos al tercer punto, o tercer error que cometemos. Mostramos favoritivismo por uno de ellos. Génesis 25, 28. Ahí tenemos una pareja en Génesis, capítulo 25, verso 28. Dice la palabra del Señor, hermanos, esta familia tenían privilegiados, ¿verdad? 25, 28. Dice así la palabra del Señor. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué nos está diciendo? ¿Ah? Una familia. El papá amaba más a su hijo, mayor o menor. Mayor, a Esaú. ¿Por qué? Porque le traía, hermanos, lo que él cazaba en el monte, traía algo, comida fresca. Y dice que amaba más Isaac a Esaú. ¿Cuánto nos identificamos con eso, hermanos? Puede ser también nosotros, hermanos. Tenemos hijos, a veces al mayor, porque no sé, será porque es el primogénito y le estimamos un poquito más, pero no debe ser así. No podemos nosotros, como este punto que estamos hablando, mostrar favoritismo por uno de ellos. No sea eso, porque eso trae heridas profundas en el corazón del niño. Eso trae, hermanos, algo que muchas veces, ya cuando estamos nosotros mayores, aún todavía nos persigue. Eso cuando no hemos sido totalmente liberados, sanados, esas heridas todavía quedan y no debe ser así, hermanos. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos pasado eso. Su pastor, mi persona, yo he pasado eso. Y yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Somos 5 hermanos, yo soy el penúltimo. Papá siempre era favorable a sus demás y yo, como soy el penúltimo, para mí era algo difícil de aceptar, porque papá compraba lo mejor para el mayor y yo, como soy el penúltimo, siempre, supongamos, recuerdo una bicicleta, compró papá. Muy bien, nuevecito lo usó mi hermano mayor. Y ya cuando está un poquito viejito me lo pasó a mí. Todo ya para qué, todo que faltaba, todo. ¿Ve? Entonces hay favoritismo, hermano. No es así. Hermanos, mis hermanos que son papás todavía jóvenes y nosotros mayores, hay que orientar a nuestros hijos que no, a los hijos se aman por igual a todos. ¿Cuánto decimos amén? No porque sea el mayor o el menor, no, a veces también, este va a ser mi bastón, decimos al último, al chulca, ¿verdad? ¿Y por qué no lo dice usted a los que siguen? ¿Ah? Al mayor, a los que tenemos el resto. Entonces, ¿qué sucede? Hay favoritismo muchas veces en nosotros. Y así pasó esta familia que nos está hablando acerca de Isaac, que amó más a su hijo mayor, y también Rebeca no se quedó, ¿verdad? También tenía mimado. ¿A quién? Oh, hermanos, ¿ves? Son ejemplos que en la palabra nos enseña, hermanos. Vamos a seguir. 4. También sucede el caso que usted y yo nos equivocamos cuando le comparamos con los demás. Fulano de tal es más estudioso que tú, decimos. Fulano de tal, mira cómo él ha logrado, y tú, ¿por qué no? Le comparamos, le estamos prácticamente poniendo a un lado a nuestros hijos. No, si él falla, decirle, tú puedes, hijo. Bien, pero tú puedes. Y tenemos que nosotros sacar fuerza lo que no podemos para que nuestros hijos vean que usted como papá estamos siempre al lado de ellos. No podemos compararlo, amado hermano. No haga eso, no hay que hacer eso, hermanos. Y aún nosotros también, papás, que somos abuelos, también es para usted este mensaje, este consejo. Porque a veces los nietos, hermano, son hermosos todos los nietos, pero a veces queremos darle siempre al nieto mayor o al nieto que viene último, ¿no? Entonces los nietos son también todos iguales para nosotros como abuelos. ¿Cuánto decimos amén?
Gloria al Señor. Nosotros con mi esposa estamos esperando en esta semana, va a dar a luz mi nuera, la última, la cuarta nuera. ¿Ve? Hoy día hablamos muy bonito, nos llamó también felicitando por el Día del Padre. Entonces, hermanos, ahí estamos orando porque esta semana es la que ya va a ser 10 nietos que el Señor nos está honrando. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, no comparar a los hermanos con ciertas personas. 5. También sucede que usted y yo nos equivocamos cuando le humillamos públicamente. Le humillamos públicamente. Oh, hermanos, yo sé que hemos cometido esos errores, pero estamos ahora en el Señor y Él nos va a ayudar para mejorar, amados hermanos. No podemos humillar a nuestros hijos, tal como hacían nuestros papás, ¿verdad? Quizá usted y a mí, ¿no? Nos ha pasado eso. A veces el profesor dice, que venga tu papá. Viene el papá, ¿no? Y ya dice, su hijo se portó así muy bien, públicamente. A mí decía mi padre, ya date la vuelta. Sacaba su correa y ¡buah! Pero en mí había sembrado ese dolor, hermano. Un desprecio a mi padre. ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué no me castiga así a solas, aconsejándome? Pero él no, porque ignoraba, no era cristiano todavía. ¿Ve? Entonces así públicamente, y los amigos después, ¿no? Se ríen, comienzan y todo eso. No, hay que evitar, hermanos, si hay que corregir al hijo, hay que hacerlo a solas, llamarle y decirle, mira, tú haces esto y eso no es posible. Pero si lo hacemos delante de sus amigos, hermanos, eso va a crear raíz de amargura en el corazón de nuestros hijos y eso no queremos, no deseamos, hermanos. Vamos a otro punto. 6. Le incumplimos una promesa. Los niños no se olvidan. Dígale, hermano, a su lado, hermano. Nuestro niño no se olvida lo que prometemos. Dígale a su hermano, sí, a un abuelo también prometemos, Mi nieto, el primer nieto, cuando estábamos en Cusco, mi esposa, me dice, papá, abuelito, yo quiero que me regale, ¿cómo se llama? Fulbito ese de cancha, me dice, ¿no? Cancha. Yo dije, pues cancha, yo compro un sol de cancha, 2 soles, hasta 5 soles, ¿no? Es cancha. Pero él se estaba refiriendo a otra cancha de fulbito. ¿Cuántos conocen la cancha de fulbito? ¿No? Una tablita con sus, ¿no? Y cuando yo le compré su cancha, no, papá, abuelito, eso no quiero para jugar. Ay, entonces tenía que hacer lo posible de cumplir, porque ellos no se olvidan, hermano. Lo que hemos prometido hay que cumplirlo, porque ellos van a llevar en su corazón, mi padre me ha fallado, o mi abuelo me ha fallado. Entonces, hermanos, todo eso tengamos cuidado. Por eso la palabra del Señor nos orienta en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, Eclesiastés capítulo 5. La palabra del Señor nos dice en el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos, o sea, en los descuidados. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, hermano, si usted ha prometido a su hijo, hay que cumplir, hermano. Que no pase. Usted dice, ya, este mes te voy a comprar. Pasa el mes, el niño no se olvida. Papá, ya pasó el mes, ¿cuándo va a cumplir? Ay, hijito, tú sabes. Nada que tú sabes, hermano. Hay que cumplir para que su corazón de nuestro niño o de nuestros nietos puedan ellos estar contentos y decir, oh, mi padre cumple, mi abuelo cumple. Aunque no hay día de la madre, también mi madre cumple.
mi abuelita cumple. Entonces ellos van recordando, van almacenando, y cuando ya ellos, hermano, sean mayores, ellos van a acordar, nunca se van a olvidar lo que usted ha cumplido. Y damos gracias a Dios por eso. Por eso el Salmo 112 nos habla ahí que ellos harán memoria de nosotros, dice la Escritura. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no incumplir las promesas que hacemos. 7. No le agradecemos ni felicitamos por sus logros. Oh, hermanos, a veces por la mucha ocupación no nos damos tiempo de felicitarle. Es el primero o segundo hasta el tercer puesto que llega, ya sea en el colegio, en la universidad. Ha logrado lo que él tanto ha soñado, el Señor le ha ayudado. Entonces nosotros estamos ahí listos, hermano, para poder felicitarle. ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bendición! Has logrado tus sueños, has logrado lo que has deseado. Muy bien, damos gracias al Señor, hermanos, porque ellos se han esforzado y nosotros tenemos que, hermanos, felicitarlo por sus logros. Cuidado con la indiferencia. Si usted ha felicitado a los que tenemos varios hijos, al primero, al segundo y al tercero se olvida, cuidado. No seamos indiferentes, a todos tenemos que felicitarle y decirle, hijo, gracias, porque Él nos pone también a nosotros un peldaño más que hemos logrado, hermanos, educarlo, y ya son profesionales porque, hermanos, ellos han cumplido y nosotros también cumplimos, agradeciendo a Dios y también a ellos, hermanos, dándoles esa felicitación por sus logros. ¿A su nombre? Si usted ha visto que su hijo ha hecho algo muy especial y no lo ha felicitado, después de que terminamos, vaya usted, invítele un almuerzo o un café y dile, yo me olvidé, perdóname, porque también nosotros nos equivocamos, papás, no lo sabemos todo. Y hay que pedir perdón si hemos fallado a nuestra hija, a nuestro hijo, por sus logros que ha obtenido. Hay a veces que quieren trabajar y el Señor abrió las puertas y ahí están trabajando. Otros ya, gracias a Dios, algunos de nuestros jóvenes han logrado ya no solamente terminar su estudio profesional, sino han logrado ya tener, hermanos, la graduación. Ellos ya están, hermanos, por ejemplo, tenemos arquitectos, ingenieros, médicos, que han logrado, no solamente han estado años en la universidad, sino ahora ya están trabajando. Tenemos muchos profesionales y, hermanos, tenemos que felicitar por sus logros, hermanos. ¿A su nombre? Si eso no teníamos, hermano, bien claro, hay que hacerlo. Un almuerzo o una cena en familia, hermano. Entonces ahí, un momento, agradeciendo al Señor y felicitarle porque Él ha logrado, hermanos. Gloria al Señor. Yo no quiero hablar mucho de mí, pero es así, tenemos que hacerlo. Nosotros, por la gracia del Señor, los 5 hijos son ya graduados, están trabajando en sus respectivos sueños que han tenido y siempre hemos estado presentes. Siempre hemos estado presentes. Hermanos, y usted hay que hacerlo eso también. Cuando no lo hacemos eso, ahí está el resentimiento ellos. Y cualquier cosa que usted le diga, ellos van a reaccionar, hermano, con cosas que no van a respetar a usted. A veces los encaran cuando los años pasan. Nosotros como pastores, era difícil un domingo ir, hermanos, a ver un desfile en Cusco, por ejemplo. Y nuestra hija, a quien ustedes conocen, ella guardaba en su corazón hasta que un día ella lo dijo: papá, mamá, yo siempre deseo que usted esté con nosotros, porque ella había sido seleccionada por varios años de poder formar la escolta. Ustedes saben que la escolta es algo especial que va adelante. Pero nosotros, por estar por la iglesia, no hemos podido ir. Y ella había almacenado en su corazón, ya casada, todo eso. Entonces nos dijo: papá, esto es mi corazón, quiero que por favor ya perdone. Y bueno, nosotros pedimos perdón. Imagínense que los demás, sus compañeras de nuestra hija, ahí estaba su familia, sus hermanos, su papá, su mamá y mi hija solitita después de... Yo pienso eso ahora, pero eso ya la experiencia nos ayuda, hermanos. Si usted tiene el hijo o la hija, ha logrado algo, hermano, vaya usted, felicítelo. Y ella se va a sentir muy contenta y va a vivir siempre recordando lo que nosotros hemos hecho. ¿A su nombre?
Otro asunto también que nos equivocamos, no tomamos en cuenta sus opiniones. Eso, hermano. La crianza de los 60, los 70, todavía éramos calladitos. Lo que somos de los 60 a los 70. Ustedes se acuerdan que cuando usted iba a querer comprar una camisa o un pantalón, usted no tenía opinión. Papá llevaba, ya, esto te pones. El hijo callado. No, yo quiero, no, te pones eso. Eso era la ley de antes, de los papás. No que no me guste eso, mira, es que yo quiero un pantaloncito pues con que esté un poquito rotito. ¿Qué va a ser el látigo encima, hermano? Pero ya ahora pues los niños en su mayoría son cristales ya, ¿verdad? Son lay. Algo le dice, ¿qué? No, yo no quiero eso. Yo me lo voy a comprar pues. ¿Ve? Entonces, ¿cómo cambia, hermano? Tenemos que tener cuidado. El punto que estamos viendo. No tomamos en cuenta sus opiniones. Ellos, hermanos, es necesario también. Si usted ve que no le gusta, bueno, quiere esto, ya hijo, bueno, vamos a comprarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a recordarle a usted. Mi papá me compró lo que he deseado. Quizá un esfuerzo nosotros, pero hemos logrado. Porque si no lo hacemos, por compromiso se pondrá una vez una camisa, una camiseta, un pantalón. Después está a un lado. ¿Por qué? Porque nunca ha querido eso. Pero no le dijo nada a usted. ¿Por qué? Por evitar problemas. Así que, amados hermanos, nuestros hijos no son robots. Amén. No son robots, hermano. En este tiempo que estamos en este siglo XXI, hermanos, yo sé que tenemos que hacer un esfuerzo y nuestros hijos y orientar también a nuestros nietos, hermanos. Porque cuando usted le da una enseñanza a los hijos y los nietos, hermano, cosechan también lo que usted le ha enseñado. Ellos son personas que van a bendecir porque que han sido guiados por el Señor. A su nombre. En la mañana me llamó mi nieto, el mayor. Ya está trabajando él, gracias a Dios. Está estudiando, pero está trabajando. Me dice, papá, abuelito, hoy es el Día del Padre, le felicito, papá, y ahí le envío algo para que usted vaya a comer su cuchaitado. Entonces ya envió una propina. ¿Ve? Entonces yo me alegro porque la enseñanza que hemos dado a nuestros hijos, ahí vemos el fruto en nuestros nietos, amados hermanos. Qué gozo me da y he orado por él también, ¿no? Que nos está bendiciendo ya de lo poco que gana, pero hermanos, tiene ese cariño, ese amor porque así se le ha sembrado en su corazón sus padres. Así que nosotros, abuelitos que somos hermanos, yo sé que también vamos a disfrutar lo que nosotros hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos. 9. Les castigamos con violencia, crueldad. ¿A cuánto les ha castigado así sus papás? Agarrando cable de corriente, un chicote, la escoba, palo de escoba, se hacía tiras en la espalda. Así nos han castigado. Pero ahora, hermano, si hacemos a nuestros hijos así, usted está en la cárcel. No llega a la cárcel porque ellos rápido dicen, ellos saben. A la policía. Nos corregimos a nuestro hijo mayor y cuando él dice, papá, mamá, y ustedes ya no me pueden corregir, ¿por qué? Ya tengo mi DNI. Ya tengo, dice que usted no me puede hacer nada. No, le dijo, ven por acá. ¿Quién dice eso que no? Hermanos, tenemos que nosotros, en el amor del Señor, como estamos viendo este punto 9, les castigamos con violencia, crueldad. Aún uno usa manguera también, ¿se han dado cuenta? Hay que corregirle, ahora que somos del Señor, pedir sabiduría al Señor para castigarle, hermanos. Para corregirles, para ponerlos en disciplina. Porque también lo merecen, hermanos. No podemos tampoco mimar al hijo. Bueno, no. Tenemos que, si han hecho algo que necesita, hermanos, corrección, hay que aplicarle. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿A nuestros nietos? Aunque ellos sean mayores o casados, hermano, si necesita corrección, hay que hacerlo, hermano. Uno de mis hijos, que es el médico, David, hasta 18 años, hermano, él me hizo una desobediencia.
Hijo, le digo, yo voy a salir, necesito que la ropa esté limpio. Por favor, cuando regreso debe estar listo para secar la ropa. Bien, papá, no se preocupa, listo. Así, entonces salí y vine y y la ropa estaba ahí, intacto, no había hecho nada. Hermanos, hasta ahora él recuerda eso. Le digo, hijo, ¿qué pasó? No has obedecido. Sí, papá, es que estaba jugando pelota, me olvidé, que por acá. Y siempre yo le decía a mis hijos, al que desobedece, ¿qué voy a hacer contigo? Ellos me decían, castigo. Ah, muy bien, entonces date la vuelta, pues, ¿no? Se da la vuelta, sacaba la correa y ¡buah! Como ya un hombre más alto que yo, 18 años, le digo, hijito, a mí me da vergüenza ya estar castigándote. Eres suficiente, maduro y profesional. Mira, una desobediencia. Sí, papá, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y veo y traigo a la memoria, el Señor me hace acordar algunos, y eso no es correcto. Dice, yo te castigo y mencionan el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no lo haga, así no es. Eso no es bíblico, hermano. Usted lo castiga, lo disciplina porque es nuestro deber. Pero cuando usted menciona, no, hay que tener respeto a lo que estamos nosotros adorando, alabando. Usted no diga eso, muchos lo dicen, y eso no es correcto. No 3, no. Quizás uno bien dado, suficiente, hermano, y se van rascando porque han hecho mal. Mi hijo, cuando estoy hablando, entonces él derramó un poco sus lágrimas y se fue a su cuarto, ya a tu cuarto. Y ahí en el cuarto estaba su hermano, el menor. Y él viene, papá, se está riendo. ¿Ah, sí? Que venga. Date la vuelta. No, papá, date la vuelta. ¿Por qué te burlas? Ya, los dos a rascarse, hermano, por ahí lejos. Y se usaba las 3 puntas, que ustedes saben cuáles son esas 3 puntas. Es el caramelo que dicen, ¿no? Medicina. Oh, hermanos, ellos son bien. Nosotros, ¿cuántos hemos comprado 3 puntas? Porque después ya no está. En el techo están varias puntas ahí. Es así. Por eso, hermanos, ahora en el Señor tenemos que seguir corrigiéndoles, pero conforme a la palabra de Dios. Ya en un momento que tenemos cólera, que a veces es difícil, nos gana nuestro carácter y somos muy iracundos, no. En su momento, hermanos, hay que hacerlo. Hay que aplicarlo porque dice la palabra que la necedad del niño está ligado a su corazón. Y si usted no lo corrige, hermano, eso va a tener consecuencias. Y vemos ahora cuánta violencia, cuántos jóvenes por ahí que están, hermanos, usted lo sabe, en la droga, en la marihuana, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no han sido educados, no han sido, hermanos, tenido el amor en su corazón. Pero ahora nosotros somos del Señor y tenemos que preocuparnos de esto, hermanos, de los tratos con los niños de 5 años, cuando tienen 25 años, tenemos también que evitar eso, hermanos, tratarlo ya de acuerdo a su edad. Amén. Amén, hermanos. ¿O sigue siendo su bebé para usted? Es asunto suyo, hermano. Pero en el caso de nosotros hemos cambiado un poquito ya. Sí, decía mi gordito, Cuando yo no le digo gordo, se molesta mi hijo. Papá, ¿por qué me dice por mi nombre? Yo soy gordito, me dice. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Se da cuenta? Y así, cada uno vemos la manera de poder decir a nuestros hijos, pero con cariño, no con desprecio. Y se dan cuenta cuando nosotros estamos también un poquito no tan bien, ellos se dan cuenta. Bien, hermanos, y mucho más hay que hablar de ello. Pero queremos también, hermanos, conocer algunos ejemplos que cometieron un sacerdote. Vamos a hablar de Elí, luego de un rey y también de un padre en el Nuevo Testamento. Nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Ejemplos que nos dejaron nuestro Dios de estos hombres. Primera de Samuel, capítulo 3. Gloria a Jesús. El verso 13. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, refiriéndose a Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha
estorbado. Es fuerte la palabra, pero es Dios. Es nuestro Dios, nuestro Señor, a quien le servimos y le amamos. Él quiere que nosotros tengamos cuidado. Está hablando de un sacerdote, de Elí, que él descuidó a los que hemos mencionado, esos 10 puntos. Ahí estaba también Elí, donde él mimó mucho a sus hijos. Y las consecuencias fueron tan crudas, amado hermano. Dice bien claro el verso 13, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía que había hecho mal de mimar a sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Hermanos, es verdad, somos del Señor, ya cristianos, papás, todo. Tenemos que seguir corrigiendo si hay falta en nuestros hijos, en nuestra hija. No podemos callar, hay que corregirlo, porque cuando nosotros corregimos les estamos amando. ¿Cuánto decimos amén? Porque si usted no corrige, hermano, usted le está llevando al abismo a su hijo o hija. Pero usted, un hombre sabio, un padre sabio, un abuelo sabio, lo llevamos por el camino porque queremos que ellos no tomen, hermanos, experiencias crudas cuando ellos se enriedan en cualquier asunto del mundo. Por eso es necesario, hermanos, usted ahora que conoce al Señor, tenemos que nosotros cuidar para que ellos puedan, hermanos, ser buenos ciudadanos y servir al Señor. Capítulo 2 del mismo libro. Tenemos ahí, hermanos, algo más. 2:12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice, hermanos? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Qué triste, ¿verdad? Por eso con mi esposa yo creo que muchos de ustedes hemos orado que nuestros hijos sean del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Hemos orado que los hijos sigan la fe que hemos abrazado nosotros. No podemos nosotros, hermanos, pastorear una iglesia o ser quizás un líder, un pastor en diferentes anexos o iglesias, que porque hemos estudiado un centro teológico, yo soy el pastor, aunque mis hijos se pierdan. Eso no es correcto, hermanos. Yo siempre he dicho hasta ahora a mis hijos, si estoy pastoreando, no es porque yo mismo soy el pastor o mi esposa. Todos ustedes son parte de nuestro ministerio pastoral. Si ustedes me fallan, es el día cuando yo tengo que dejar todo, porque me da vergüenza, me quita la autoridad de ser pastor. ¿Qué voy a aconsejar a los jóvenes? ¿Qué voy a aconsejar a los matrimonios si yo mismo no lo vivo? Por eso ellos saben muy bien, y por eso gracias a Dios que ninguno se han perdido, todos sirven al Señor juntamente con nuestros nietos. Doy la gloria, la honra al Señor, hermano. Y eso es lo que nos enseña aquí. Dice que el sacerdote Elí, él dejó, no los estorbó, no los llamó la atención a sus hijos. Habla la Escritura bien claro, aún sigue un poquito más en el verso 17, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira hasta dónde se metían estos hijos de este sacerdote Elí. Era tan grande el pecado de ellos, hermano, que aún cuando se recogían las ofrendas en aquel entonces, ellos estaban ahí y sustraían de la ofrenda. Ellos se agarraban sin temor. Y el sacerdote Elí no le decía nada. Hermanos, identifíquense ustedes también, cuidado. Usted sabe que su hijo, su hija está por mal camino. De repente sus amigos, usted ni siquiera sabe quiénes son sus amigos. ¿Ve? Tenemos que cuidar porque son tesoros nuestros hijos, amados hermanos. Es lo que Dios nos ha bendecido para poder nosotros ver por ellos. Entonces aquel Elí, hermanos, se equivocó, tuvo ese gran error. Y dice la Escritura que el verso 17, que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y un poquito más, verso 22 al 24 del mismo capítulo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían, mire esto, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, esa corrección suavecita, ¿verdad? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Livianamente, escucho por ahí que estás andando mal, ¿no?
No es que escuche, hermano. Él veía con sus propios ojos lo que sus hijos, hermanos, cometían. No solamente se contentaban de poder, hermanos, agarrar las ofrendas que eran consagrados para el Señor, sino también dice que convivían ahí a las afueras del tabernáculo, hermano, con algunas mujeres, hermano. Imagínense, gran pecado que Elí, tranquilo. El verso 29 y 30 dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honren, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos amamos a nuestro Dios? A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Hay que corregirlo desde pequeña edad, hermanos. No espere todavía un jovencito, ya no. Hay un dicho que dice: un árbol que está bien crecido, maduro, jamás vamos a enderezarlo, hermanos. Pero cuando son todavía pequeños, tiernos, usted es la persona responsable de que aquel niño, aquella niña crezca, pues, hermano, bajo el temor del Señor, y puedan ser hombres de bien, mujeres de bien, hermanos, que ellos disfrutarán lo que usted y yo hemos enseñado a nuestros hijos. Qué triste, ¿verdad? Un sacerdote llamado Elí. Usted también es un sacerdote en su casa, hermano. Usted es un sacerdote y hay que tratar en lo posible, hermanos, de corregir. Aunque se molesten, algún día nos van a agradecer, hermano. Aunque estén por ahí y un poco indiferentes con nosotros, no importa. Usted es papá, usted es mamá también. Tenemos que nosotros seguir, hermanos, corrigiéndole hasta que aún cuando son casados dan un mal paso, hay que ir con las tres puntas y hay que azotarlo. ¿No dicen amén? Si usted sabe que su hijo está en adulterio, ay, mi hijito tiene otra mujer, hay que felicitarlo. Hermanos, usted conoce al Señor. Usted tiene que ir, decirle: mira, eso no es lo que está usted haciendo. Y con la autoridad que Dios le da a usted como padre, entonces tiene que usted corregirle con amor, hermano. No tampoco como despreciarlo, no. ¿Quién no falla? ¿Quién no ha tenido un impasse en la vida? Todos. Pero Dios es fiel. Él es el único santo, digno, perfecto. Él es el modelo excelente para nosotros, amados hermanos. ¿Qué más podemos hablar ahora de David? Vamos a David. Un rey. Nos vamos a ver, a Primera de Reyes. También nos enseña David. Usted sabe que David fue un gran conquistador. Oh, hermano, muchas hazañas, muchos triunfos, muchas victorias. Pero en su familia le faltó. Ahí le faltó. Capítulo 1 de Primera de Reyes, verso 6. Dice así la palabra del Señor: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? David, hermano, con diferentes damas, ustedes saben, en el Antiguo Testamento eso no era pecado. Pero él, hermano, tenía 20 hijos, David. Y él más se ocupaba en los quehaceres como rey, de conquistar y conquistar y conquistar. Y Dios, en su gracia y misericordia, todos sabemos que Dios le daba la victoria. Él triunfantemente regresaba al palacio, los aplausos, los elogios. Pero en su hogar era una persona que no corrigió a sus hijos, hermano. Y tenemos aquí a uno de sus hijos,
que más tarde, hermano, vemos cómo él permite, no corrige también a su hijo cuando convive con su hermana Tamar. En lugar de corregir, se tiró de la vista gorda, como decimos, pero había sembrado en el corazón de sus hijos ya un odio. Y Absalón, él estaba maquinando que tenía que matar a su propio hermano. Ahí está la Biblia, lo está diciendo así. Hasta que logró eso, hermanos. ¿Se da cuenta? Lo mató a su hermano. Y también, hermanos, dice que él huyó. Y cuando después intercedieron, su general Jeroboam, él comenzó a decir que es bueno que mucho sufre por su hijo Absalón. Es que ve la manera como traer, y lo traen. Y cuando viene al palacio, en lugar de corregirle, lo ve a su hijo. Eso está en la Biblia, lo dice así. Lo ve a su hijo y dice, bueno, has venido, bien, anda a tu casa. No lo corrigió, no dijo nada. Hermano, por eso usted y yo estamos puestos, gracias a Dios, todavía nos da vida, nos da salud el Señor, es para orientar y corregir a nuestros hijos. Pero hay que hacerlo con manera, no, hermanos, con cólera, no, hermanos, con a veces nos gana y comenzamos a hablar con palabras que soeces. No es así para nosotros, hermanos. Palabra de lo que nos enseña la Escritura. Pero es necesario, hay que corregirle, hermanos. ¿Cuánto decimos amén? Nos vamos al Nuevo Testamento, que también un padre se equivocó dándole mucho dinero a quien pidió la herencia. Nos vamos a Lucas capítulo 15. Gloria al Señor, aleluya. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, el verso 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es que un joven sin experiencia, hermanos. Papá se equivocó, le dijo, bueno, me estás pidiendo la herencia, muy bien, te doy la herencia. Y también le dio a su hijo mayor, porque ese fue el hijo menor. Los dos recibieron la herencia. El hijo mayor se quedó en casa, disfrutó de todo lo que había en casa, pero el hijo menor no. Él dijo, ahora pues llegó el momento de disfrutar la vida, y se fue, dice la Escritura, se fue lejos a una provincia donde nadie le conocía. Ahí vivió perdidamente. ¿Ve? Entonces se equivocó el papá de darle lo que no era tiempo todavía, y muchas veces también nosotros cometemos ese error, hermano. Yo sé que sí, queremos dejar algo a los hijos, es correcto, hermanos, pero mientras usted vive, usted disfrute, goce lo que Dios le ha bendecido, hermano. Y en su tiempo ya ellos recibirán una herencia, no sé, lo que ponga en su corazón. Mientras estamos en vida, disfrutemos lo que el Señor nos ha bendecido. ¿Cuánto decimos amén? Eso es lo que vemos aquí. Ahora, hermanos, queremos también hablar como segunda parte la honra, de honrar de los hijos a sus papás. Sobre esto, hermanos, podemos ir al último libro de la Biblia, capítulo 4 de Apocalipsis. Como primer punto a lo que estamos mencionando, Jesucristo es digno de ser honrado. ¿Cuánto decimos amén? Y acá nos dice capítulo 4, el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creados. Aleluya. Por excelencia, Jesucristo nuestro Señor es digno de ser honrado, amada iglesia. Él es el Padre que Él no conoció pecado. Él es el Señor a quien servimos y amamos. Y un poquito más, 5:12 del mismo libro de Apocalipsis, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, y ahí menciona la honra, la gloria y alabanza. Aleluya.
Él es digno. Este discípulo amado, Juan, vio, hermanos, dice la Escritura, el Cordero es digno de ser glorificado, de ser honrado. Cuando menciona aquí el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder. Esa palabra inmolado significa muerto y vuelto a vivir. Por eso cuando Él recibe la revelación de nuestro Dios, dice que el Cordero es digno de ser inmolado. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que fue sepultado y también Él resucitó. Él es digno de ser adorado, magnificado, honrado por su pueblo, por la iglesia que usted y yo también hemos sido resucitados juntamente con Cristo para honrar al nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, amado hermano. Aleluya. También es necesario saber que los papás son dignos de ser honrados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Nos vamos a Deuteronomios capítulo 5. Subrayelo algunos que pueden ser incrédulos a esto, hermanos. Pero la palabra nos dice, Deuteronomio 5, verso 16. Gloria a Jesús. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto decimos amén? Honrar. Ahí está la palabra honrar, hermanos. Aleluya. Al papá. Hoy día, hermanos, yo sé que muchos ya seguro que han visto un lugar, llevan a almorzar. Ese es honrar. En casa posiblemente han preparado algo. Honrar al papá. Ya que honrar es todos los días, pero es especial hoy día, hermano. De llevar a almorzar a su papá o en casa, pero honrarlo como nos está diciendo aquí la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean, oh Señor, gracias, prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Prolongados los días. Mientras usted honra a su papá, hermanos, y a su mamá también, dice que nuestros días serán prolongados. Dios nos dará, hermanos, el privilegio de ver hasta nuestra segunda, tercera y cuarta generación, hermano. A su nombre. Pero algunos, hermanos, ni bien se casan, y eso no lo critico, pero así es. Dios que conoce los corazones, muchos no llegan ni a los 30 años, 40 años y 50 años, ya no existen. ¿Eso por qué será? Es posible porque no honraron a sus padres. Pero los que hemos honrado, hermanos, Dios en su gracia nos permite vivir mucho más, porque hemos honrado, hemos obedecido a la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, yo tuve el gran privilegio de honrar a mi padre hasta los 94 años. Porque él, a pesar de lo que era un padre en la vida inconversa, como todo mundano, pero cuando él se convirtió al Señor, el Señor lo cambió su corazón y él, hermanos, empezó a darnos ese cariño que merecía un papá, un hijo, hermanos. Y Dios nos dice privilegio. Mamá partió con el Señor a los 84 años, pues mi papá fue mucho más. Y acá yo sé que hay muchos que sus papás o su mamá también, hermanos, usted ha visto hasta hoy. Mi hermano Félix, por ejemplo, 101 años, 102 años su mamita. Y Dios está honrando al hermano. El hermano ya tiene la edad de mí, por ahí vamos, ¿verdad? Mi hermano, ¿no? Dios ha honrado. Hermana Meche, de igual manera. Tiene a su mamá. Mire, ¿cómo? Dios está honrando. Hermanos, no perdemos honrando a papá ni a mamá. Al contrario, son prolongados nuestros días, nuestros años, en buena vejez. ¡Aleluya! Alabanza a nuestro Dios. Mi nieta decía, abuelito, cuando van a visitarme al colegio, cuando ella estaba en secundaria, abuelito, me dice, están viniendo al colegio los abuelitos de mis compañeras, pero vienen todos con su bastoncito, todas las justas. Y usted me dice, abuelito, usted está firme. Ese es mi abuelito, decía mi nieta. Y hasta ahora, hermanos, aleluya. Me siento muy honrado por el Señor, por mis hijos, por mis nietos, por ustedes, amada iglesia. Me siento muy honrado
que hasta el momento todavía hay fuerzas. Llegará el momento y hasta acá nomás, hermanos, sí, porque también hay que pensar, aleluya, que no somos vitalicios. Llega el año cuando ya uno se da cuenta, y el Señor hasta acá nomás, listo. Sé que Alejandra y Faustino, pero lleno de vida, con la bendición de ustedes, estaremos, pero en su momento, hermano. Mientras tanto, su oración por nosotros. Amén, hermanos. Oración por nosotros, tal como lo están haciendo en los matutinos. Entonces, hermanos, vemos aquí que los padres son dignos de ser honrados, tal como menciona la Biblia. Y también Jesús nos habla esto en Mateo capítulo 5. Nos vamos a Mateo capítulo 5. Gloria a nuestro Dios. Mateo 15, hermanos, Mateo 15, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Porque Dios mandó diciendo, está hablando Jesús nuestro Señor, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, no podrá haber prole de sus hijos, muera. O sea, al momento, se refiere a esto que no vamos a ver, como ya mencioné hace un momento, hermanos. Pero gracias a Dios lo que honramos a papá. No importa, haya sido lo que haya sido, pero nuestro papá es nuestro padre. Y no podemos, hermanos jóvenes, su papá ya anciano, no avergonzarse de ellos. A ver, con mucha gallardía usted vaya y pasee con su padre, que todavía Dios le da esa bendición tener a su papá. Le da a su mamá todavía en vida, saque un rato a pasear. Aunque ya anciano, ya los años han pasado, pero todavía usted tiene ahí a su papá. Disfrute a su padre, a su mamá. ¿Cuánto decimos amén? Y Jesús nos está hablando acerca de la honra, amados hermanos, porque Dios mandó todo ello. También hay que honrar al padre anciano. Levíticos 19, me gusta este texto. A los canositos que somos, con mi hermano Damián, mi persona, mi hermano Feli, tantos por ahí también canosos, hermano Antonio, lo veo ya, la bandera blanca por ahí. Y a muchos que ya están, hermanos, dice la palabra de Dios, capítulo 19. Vamos a abrir ahí, Levíticos. Sí, capítulo 19, 32 de Levíticos. Ahí menciona para nosotros, dice así, el 19, verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Amén. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Entonces, hermano, nuestro padre anciano, dice la Escritura, que tenemos que honrarle, tenemos que bendecirle, tenemos que respetarle, tenemos que considerar. Si ellos llegaron hasta ahí, es para que vean que nosotros nos vamos formando en el camino del Señor. Y la Biblia dice que tenemos que honrar a los ancianos. Gloria a nuestro Dios. Y también nos dice, hermanos, que haya respeto a ellos, nuestros padres ancianos. Proverbios 20, 29, ahí también nos habla que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Cuánto decimos amén? Los jóvenes, ¿cuánto decimos amén? La gloria de los jóvenes, su fuerza, aleluya. Para usted no hay que, vigilia, usted lo pasa todo hasta la madrugada en la vigilia. Porque usted es joven, se da cuenta, porque la Biblia dice bien claro, Proverbios 20, 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, alabado sea nuestro Dios. A su nombre. Qué hermoso ver a nuestros hijos jóvenes, ¿verdad? Llenos de vida. Cuando yo pienso que una película pasa, mis hijos, ahí ellos disfrutando de sus hijos también. Jóvenes, gloria, gloria al Señor. Proverbio 16, 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra. Aleluya, usted no ha hecho ninguna olimpiada, pero la vida nos enseña, hermanos. Es corona de honra, es nuestra vejez, hermano.
Aleluya. Esas coronas son por nuestros hijos, nuestros nietos que tenemos, amado hermano. Gloria a Dios, ellos nos coronan para por nosotros vivir, hermanos, agradecidos por lo que el Señor nos ha bendecido. Aleluya. Y eso, la palabra dice así: es la vejez, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. O sea, los que temen al Señor, los que saben que es Jehová el primero y el último en su vida. Él lo está mencionando de justicia, el que está andando siempre en los caminos del Señor. Y 1 Timoteo 5:1: no reprendas al anciano, sino exhórtales como a padre. Si nos equivocamos como papás, hijos, mis hermanos, a sus papás, no lo reprenda, como hacen muchos que no conocen al Señor. Los insultan, y eso no es para nosotros. Ellos se equivocan igual como todos que somos humanos, pero no queremos que usted lo reprenda. ¿Cómo es posible? Ya no puedes agarrar la cuchara. No, vamos a un asilo mejor, papá. No, hermano, eso no es honrar. Eso es quitar a usted de encima a su padre que tanto ha velado por usted. Cuando era joven, él se veló por usted, buscó las 1000 cosas para que usted pueda surgir en la vida, para ser un profesional, para lograr donde está usted. Y tiene que honrar a su papá hasta los últimos. Pero llevarlo a un asilo, eso es matarlo lo más rápido, porque un asilo es triste, hermanos. Yo conozco, yo he visitado algunos asilos. Las enfermeras o doctoras no lo ven, hermanos, como usted lo ve. Usted lo cambia al momento que está ensuciado aquel anciano. Pero ahí no, ahí están, hermanos, jugando las enfermeras, le dan golpe a los pacientes ancianos, lo golpean. Qué triste ese cuadro. Yo salí, hermano, triste, porque ese cuadro no es posible, hermano. Por eso a mis hijos les he dicho bien claro: hijo, no. Ya cuando ya los años, en mí y tu mamá, llegamos ya a los años de buena vejez, así que nunca nos lleves a un asilo. Por eso prefiero estar juntos hasta la vejez, y cuando llegue el momento, amén, pues nos vamos. A su nombre. Mis hijos dicen, y yo les digo así, unos 20 años más, y luego le dan una silbada arriba, porque ahí está mejor nuestra casa, hermano. Entonces, hermanos, papás, feliz día del Padre, hermanos. Yo también me pongo en ello y queremos ponernos en pie. Vamos a orar, hermanos.